lógica y le han dado unos baremos de que va a haber agua pues prácticamente a partir de las 7 de la tarde y claro, y lo que te vuelvo a decir, no nos arriesgamos porque el Cristo, aparte de que es nuevo, como lo puedes ver, se podría estropear. Es lo que me comentaba antes José Antonio, otro de los hermanos miembros de esta hermandad, que me decías que no os podéis arriesgar porque todo lo que tenéis, sois una hermandad pequeñita, pero con una larga y una arraigada tradición, y no podéis jugaros el que se pueda estropear vuestra imagen titular. Es una hermandad joven, somos muy pocos todavía, y aunque tenemos ya un importante patrimonio, precisamente por eso, aunque nos duela no poder salir, tenemos que tener los pies en el suelo y la cabeza fría para darnos cuenta que no nos podemos jugar lo que con tanto sacrificio nos ha costado conseguir hasta ahora. Claro, porque ahí ahora mismo estamos viendo esta imagen que me comentabas que es antiquísima, ¿verdad? Sí, este Cristo es un regalo de las hermanas del convento de Jerusalén, y según los datos que tienen las hermanas procede del 1492. Y evidentemente no os podéis arriesgar a salir en procesión ni que estas joyas puedan estropearse. Está hecho en cartón piedra y todo lo que sea caerle agua es un riesgo importante. Incluso ni siquiera habéis llegado a ponerle la vestimenta que suele llevar hoy Jueves Santo en procesión, la imagen, que suele ser una túnica de terciopelo morada, ¿verdad? Sí, porque en principio la idea era salir, pero una vez que hemos tenido el parte meteorológico ya hemos decidido a última hora tenía que ser con este. Es una blusa blanca, una túnica de terciopelo morada, y no se podría. Manería, cosa que esta no lleva. Y entonces hemos preferido dejarla así. Bueno, pues Alba, lo decíamos, el tiempo no nos ha permitido en esta ocasión a la Hermandad de Cristo despojado de sus vestiduras que hoy salga en procesión. Crucemos los dedos para que el resto de procesiones, y mañana a ver si el tiempo nos da una tregua. Una auténtica pena, iba a ser el 5º año que esta cofradía, la más joven de Zaragoza, iba a salir a la calle. Volvemos hasta Alcalá de Gurrea, donde parece, Yolanda, que ahí sí el cielo de momento va a permitir sacar al santo, ¿verdad? Así es, de hecho estamos ya a la espera, ya estamos viendo ahí al Cristo. Mari, nos decías, uno de los momentos más emotivos junto con la salida de la Dolorosa, ¿no?, de la Virgen. Pues sí, la verdad es que es muy emotivo, hay mucho respeto, verás que luego en muy pocos momentos habrá bastante silencio, porque la verdad todo el mundo tiene mucho respeto, es muy emotivo, muy bonito. Un Cristo que este año vemos que lleva dos rosas, ¿por qué? Pues mira, porque han fallecido 2 personas de la cofradía, uno bastante joven, y la verdad hoy es todo el recuerdo para ellos. Sí, el otro también, pues también, porque eran los 2 de la cofradía. La misa ha sido para ellos y le han puesto 2 rosas a los pies del Cristo en honor a ellos. Luego detrás la Virgen, la Dolorosa, como comentabas, uno de los momentos más emotivos, junto también con el sonido de los tambores, ¿no?, que se vive de forma muy emotiva. Pues sí, es un momento muy emocionante. Luego el grupo de Carraclas y Matracas de Alcalá pues va detrás de la Dolorosa, y es un momento pues muy bonito y muy emocionante. ¿Cómo vivís este día? Vosotras que sois del pueblo de toda la vida, que habéis estado siempre en esta procesión. Pues sí, pues se vive con mucha emoción, mucho respeto, y es una tradición que se ha recuperado y muy bonito. Os vemos además vestidas para la ocasión. Pues sí, ya que pues se dio la oportunidad de poder salir de Manolas para agregarnos al grupo de Carraclas y Matracas, pues entonces hacemos el papel de Manolas. Con ese negro riguroso, ¿verdad, Yolanda, que le acompañan todos los cofrades? Sí. Sí, así es. Además, si os vais, lo vamos a ver después en el siguiente directo, todo el pueblo, todos los balcones también. Se hizo ayer por la noche en torno a las 10, se decoraron todos de negro, sí, porque es de riguroso luto como hay que ir en esta procesión. Se hizo una procesión a las 10 de la noche por todas las calles de Alcalá. Que es precisamente desde esos balcones donde vamos a ver ese momento de la tirada de pétalos, sí, que es uno de los momentos más bonitos. Muy bonitos, sí, son unos pétalos de rosas a la Virgen, a su paso de la Virgen, sí, es precioso. Pues nada, Alba, se escuchan ya los primeros sonidos de la salida de esta procesión de Alcalá de Gurrea. En unos momentos vamos a estar de nuevo con todos ustedes para contarles emotivamente ese momento, ese lanzamiento de pétalos de rosas desde los balcones de este pueblo, de esta localidad oscense. Enseguida guardamos silencio porque sale ya la Dolorosa de esta iglesia de San Jorge aquí en Alcalá de Gurrea.
Ahí ven ya la imagen de la Virgen la Dolorosa en Alcalá de Gurrea, donde el cielo sí ha permitido que salga en procesión. Seguiremos pendientes de Alcalá de Gurrea y de todos los puntos de Aragón. Como les contábamos, la primera procesión de Zaragoza, la de la Hermandad del Cristo Despojado, ha tenido que ser suspendida, aunque de momento en Zaragoza no llueve. En Calatayud también tienen problemas. Se lo contamos en unos minutos. No se vayan.